Buen día, Architalkers. El día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos visitando a Daniel Alcalá en sus oficinas. El día de hoy vamos a tener una plática con él donde nos va a estar contando un poco sobre su trayectoria como arquitecto, pero también un poco más para conocer su vida, los diferentes lugares en los que ha estado. Y bueno, para platicarles rápidamente, Daniel Alcalá es originario de Aguascalientes. Él estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente hizo una maestría en vivienda colectiva en Zúrich y en Madrid, y posteriormente estuvo colaborando con otros arquitectos, participando en concursos internacionales, obteniendo con ello el primer lugar en un concurso de Rusia, y posteriormente fundó este despacho que es Daniel Alcalá Architects, en donde realizan diferentes proyectos desde viviendas colectivas, áreas públicas y muchas cosas más que estás por contarnos. Muchas gracias, Daniel. ¿Listo para la entrevista? Vamos. Perfecto, vamos a la entrevista. Gracias, Daniel, por recibirnos en tus oficinas. Estamos muy contentos de platicar el día de hoy contigo. Ya es una entrevista que teníamos algunos días y meses planeándola, entonces estamos muy felices de estar contigo. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, bienvenidos aquí a Muchísimas su gracias. oficina. Ok, pues el día de hoy el equipo de Architects se dio cita a venir a las oficinas de Daniel Alcalá Architects, en donde queremos que él nos platique un poquito de su trayectoria como arquitecto, pero como lo hacemos en cada capítulo, también queremos saber qué hay detrás del Daniel arquitecto que conocemos, cómo era Daniel de niño, cómo era en la universidad, qué inspiraciones tenía, qué le motivaba para estudiar arquitectura, si tuvo otras carreras. Ahora sí que la parte humana, la parte que muchos no conocemos de Daniel, pero muchos estamos muy interesados por saber. Así que bueno, Daniel, yo creo que me gustaría que nos platiques cómo fue tu infancia. No sé si tú eras de aquí de Aguascalientes o llegaste aquí después. ¿Qué te gustaba de chico? ¿Desde chiquito ya tenías alguna inclinación por el arte, por el mundo de la arquitectura? ¿Algo que nos quieras compartir desde tu infancia? Claro, con gusto. Yo nací aquí en Aguascalientes, aquí he vivido prácticamente toda mi vida, excepto el año que me fui de maestría. Ujú. Y bueno, mis papás son médicos, los dos. Entonces, cuando yo nací, aunque ya estaban casados, mi papá tuvo que hacer una subespecialidad en Ciudad de México y mi mamá tenía que hacer el servicio. Entonces, mucho tiempo viví con mis abuelos maternos. Ok. Entonces, de los grandes recuerdos de mi infancia, tengo estar en la casa de mis abuelos maternos y tener una bolsa, una mochila como de gimnasio, donde Ujú. tenía todos mis juguetes. Y me los llevaba de casa de mi mamá a casa de mis abuelos. Y luego los tiraba en el suelo de casa de mis abuelos y ahí me ponía a construir como ciudades de juguete. Ah, Entonces tenía las interesante. pistas, los Hot Wheels, los trenecitos. Con lápices creaba como los postes de luz de la ciudad. Y Mm. luego tenía los animalitos de plástico y decía que esas eran como las rancherías de la ciudad. Y Ah, luego todo ya, organizado. ajá, y luego ya llegaban las vías del tren y las pistas de Hot Wheels y con eso creaba como la infraestructura de la ciudad. Y luego con cajas de leche hacía como los edificios. Oh, súper bien. Sí, eso es curioso porque normalmente a los niños les gusta jugar a los carritos, pero se fijan más en temas, no sé, de velocidad de los carros, de colores de carros, modelos, o sea, otras cosas, pero tú ya tenías una perspectiva ya desde chiquito, ya que te notabas detalles urbanos, que veías cómo funcionaba la ciudad, la empezabas a estructurar un poco, ¿verdad? Sí, yo creo que desde muy pequeño tuve una sensibilidad a ver las cosas que creía yo que no funcionaban en la ciudad. O sea, creo que desde muy pequeño, te estoy hablando, no sé, tal vez 6 7 años, yo me daba cuenta de que, híjole, porque Aguascalientes es en ciertas cuestiones así, como que luego íbamos al centro y veía muy sucio, muy congestionado, como que no había banquetas amplias, como que todos los edificios eran muy chaparritos, como que había mucho sol en la calle, o sea, no había sombra en la calle, no había árboles en la calle. Y cuando fui creciendo y empecé a viajar a otras ciudades dentro de México y fuera de México, fui conociendo como otros entornos urbanos, me dije, claro, es que la ciudad puede mejorar muchísimo, o sea, y depende de cómo la vamos construyendo. Entonces yo creo que desde ahí se sembró una semillita en mí de la pasión por la arquitectura y el urbanismo. Ah, súper bien, interesante. Y lo que dices es que de repente salías a la calle y sentías el sol, sentías un poco de estrés con el caos urbano.
¿tenías algunas áreas que sí te gustaran, que sí disfrutaras, como por decir, ay, yo cuando voy al parque con mi familia o con mis abuelos, sí me gusta estar aquí? O me gusta un lugar con árboles, o un espacio donde tú sí te sentías cómodo y sí te gustaba de la ciudad. Sí, en definitiva los parques, porque como yo entrenaba fútbol, Ujú. me tocaba ir martes, jueves y los sábados tener partido. Y yo disfrutaba mucho estar en un parque, estar al aire libre, entrenando. Incluso hasta se respira un poco diferente, más fresco, ¿no? Exacto. Y también creo que eso fue abonando al hecho de yo sentir que nos hacía falta más espacio público, ¿no? Que no solo tener calle, banqueta, casas, y que Ujú. al final de cuentas la vivencia urbana sea estar en el coche. Yo decía, ¿por qué no hay más plazas? ¿Por qué no hay más jardines? ¿Por qué no hay más parques? ¿Por qué no podemos estar afuera más tiempo, ¿no? O sea, como todos, pues me tocó jugar fútbol y las escondidas y el atrás en la calle de afuera de la casa de mi abuela, de mis dos abuelas. Y pues siempre ahí existió ese peligro, ¿no? De que, ay, si te pega un coche, o ay, que no te fijas si una bici pasa y una vez casi me arrolla un ciclista. Entonces, ¿Vivía en una avenida concurrida tus abuelos o era un no, fraccionamiento cerrado? ¿Cómo no era? fraccionamientos que son esquemas abiertos Ujú. sobre calle local, Ok. pero pues siempre hay movimiento, ¿no? Sí, claro, que sí es un poco más tranquilo, pero sigue siendo un espacio donde pueden pasar. Los niños no se sienten tan seguros como dices, pero pues no dejan de ser niños que quieren salir Ujú. de su casa, socializar, convivir y sobre todo buscar un área pública que la ciudad no les estaba dando, pero que ellos la estaban haciendo ellos mismos desde sus vecinos, desde sus calles, lo que conocían, ¿verdad? Así es. Ok, no, pues qué interesante. Desde que tú dices que construías ciudades, que te gustaba jugar a eso desde niño, ¿tú ya tenías en mente que algún día te gustaría ser arquitecto, que te gustaría ser, no sé, diseñador urbano? ¿Ya lo tenías en tus planes o simplemente te gustaba y disfrutabas hacer eso? Yo creo que en ese tiempo, cuando te comento, tenía a partir de los 6 años y hasta la adolescencia, como a los 13, 14, simplemente era un juego que disfrutaba muchísimo y que hacía muy recurrentemente, pero no me visualizaba todavía como arquitecto porque como mis papás los dos son doctores, siempre estuvo esa idea de que pues Dani es el primogénito y también tiene que ser doctor, ¿no? Ajá, Al grado de que junto con uno de mis mejores amigos, que también es arquitecto, Isaac Avilés, toda la vida estuvimos en la misma escuela, estuvimos en la ECA desde la primaria, bueno, él desde la preprimaria, hasta que salimos de la prepa. Entonces, ujú, cuando salimos de la prepa, sus papás también son médicos. ok. Entonces, el papá de Isaac es ginecólogo y mi papá es pediatra, y ellos Mm, hacían equipo para los ah, nacimientos de los perfecto. bebés. Entonces, en alguna ocasión llegamos a ir los cuatro juntos a una cesárea. Ujú, ¿No? El papá de Isaac estaba operando y mi papá es neonatólogo, pediatra neonatólogo, entonces iba a recibir el bebé. ok. Y estábamos ahí los cuatro y llegó el punto donde dijimos, no, pues vamos a estudiar medicina los dos y nos vamos a ir a Guadalajara. Fuimos el mismo día al TEC de Guadalajara a hacer Ok. el examen para que al final nos echáramos para atrás y acabamos juntos en la Autónoma de Aguascalientes, en la UAA, en Sí. arquitectura. Oye, pero qué curioso, creo que se veía el panorama perfecto para ambos, tanto para tu amigo como para ti. Los papás ya ambos con carrera, reconocidos, ya hasta tenían equipo, ustedes eran como los indicados para seguir con eso, pero me imagino que al mismo tiempo ustedes sentían mucha expectativa sobre ustedes, como que era lo que sus papás querían, pero no sé si realmente ustedes sí se lo habían cuestionado, si realmente lo querían, o si lo hacían por seguir lo que querían sus papás, o no habían pensado otras opciones de carrera. ¿O cómo se sentían en esos momentos ustedes? Sí, yo creo que era una inercia, ¿no? Era una inercia que tú veías como normal, porque pues eres muy joven y apenas te estás moldeando y formando. Y también en la etapa de la adolescencia coincidió que salieron ciertos videojuegos, como los Sims, como Age of Empires, como Zoo Sí. Tycoon. Por ejemplo, en Age of Empires tenías la posibilidad de hacer escenarios sin entrar en guerra y en conquistar y destruir edificios. Ajá. Había un modo de juego que era crear escenarios donde tú podías moldear las montañas, era como un Lumion. Podías moldear Padrísimo. las montañas, los bosques, los mares, las murallas, los edificios. Entonces yo creaba como la planeación urbana Ah, de súper esas bien. aldeas Y veías que eso lo disfrutabas y eso realmente. lo disfruté muchísimo. Y el de Zoo Sí. Tycoon era un videojuego para hacer tu propio zoológico.
Ok. Entonces también era dónde ponías el área de comida, dónde ponías el área de espera, dónde ponías los miradores para las jaulas de los animales, Ujú. dónde tiraba la gente la basura, o sea, era como una planeación Ok. y entonces te iba, los personajes o los muñequitos te iban diciendo su grado de felicidad con el zoológico en base a las Ah, decisiones que tomabas. qué interesante. Y es como si tuvieras unos clientecitos en tu videojuego, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, yo creo que muchos arquitectos pasamos por esa etapa, porque yo también disfrutaba muchísimo jugar los Sims y creo que lejos de ver las metas que te ponía el juego, como que yo lo que disfrutaba era hacer otra casa, diseñarla y todo eso. Y yo creo que tú estabas igual con el de las guerras y todo eso, que lejos de ver las batallas ganadas y X, tú estabas feliz porque estabas ampliando tu ciudad, tu Sí, mundo virtual. así es. Sí, entonces yo creo que a partir de esas experiencias interactivas fue donde me empecé a preguntar, ¿de verdad quiero estudiar medicina? O sea, ¿por qué, por qué digo, más allá de que pasan doctores, por qué digo que quiero estudiar medicina? ¿Qué es lo que me llama la atención? Y no Mm, encontraba nada, en sí. realidad. Y en cambio, cuando pensaba de lo que jugaba de pequeño o lo que jugaba después de adolescente ya en la computadora, dije, claro, es que me apasiona y me puedo pasar horas jugando esto y siento que pasó 20 minutos nada más, ¿no? Sí. Dije, no, yo creo que más bien vamos buscándole por el lado creativo, aunque ya hablamos de cuando era muy pequeño, luego de adolescente, luego ya estando en la prepa y sí, en la prepa, me llamaba muchísimo la atención el cine, Ah, ok. muchísimo la atención, al punto que fui a talleres en Ciudad de México de escritura, de iluminación. Ok. Una vez me tocó estar en un taller de escritura con Guillermo Arriaga, que es el escritor, el guionista de Amores Perros y 21 gramos y Ok. Babel. Eh, y fue fascinante, ¿no? Te encantó. Sí, y mi mamá dijo, primero me estudias una carrera que te dé dinero y luego ya estudias lo que quieres. Ajá. Entonces, pues ahí se me derrumbó un poco el sueño del cine, Sí. que te podría decir que al día de hoy todavía siento como esas ganas de meterme en una escuela de De cine intentarlo. y de intentarlo, ¿no? O al menos estar haciendo talleres enfocados al tema. Me encanta, soy muy visual, Ujú. me encanta la fotografía, me encanta la fotografía en movimiento, que es la cinematografía, Ah, sí. y soy muy, digamos, muy picky con las imágenes. Ajá. Incluso las imágenes de los proyectos que hacemos en el despacho, al final yo soy el que las produce. Tengo un equipo que me ayuda en ciertas etapas a Ajá. modelar, texturizar, ambientar, pero al final yo soy el que pongo la luz, el que pongo los encuadres finales, cambio El las toque final. texturas, Postproducción, etcétera. postproducción y la Ok. animación. Entonces, un poco de lo que quise hacer en cine lo aplico en el despacho, ¿no? Hacer Sí, claro. videos animados de arquitectura. Sí, claro, las animaciones de arquitectura, las tomas, hasta un render muy fotorrealista, al final tiene todos esos factores que mencionas desde fotografía, cine, iluminación, encuadres, o sea, son temas que a lo mejor todo ese bagaje que te gustaba y ahorita lo estás pudiendo aplicar a tus proyectos también. Así es. Sí, entonces ese era el Daniel joven que le gustaba, que creía que le gustaba medicina porque era lo que conocía, era su zona de confort. Después experimentaste un tiempo en el cine, después tu amigo y tú a la par deciden arquitectura o todavía estaban viendo otras opciones de carrera. No, ¿Cómo fue? siempre fue, a ver, ¿qué vamos a estudiar? Medicina. Y ya cuando dijimos, no, medicina no, Ajá, entonces ahora que, digo, yo creo que arquitectura. Y no recuerdo cómo él tomó la decisión, ajá, pero al final acabamos en el mismo salón. De hecho, teníamos otros dos compañeros de la prepa, de nuestro salón, también entraron a la carrera. Fuimos cuatro ah, ok, los que entramos a la carrera. Uno de ellos era uno eh, que se llama Luis Eduardo Gutiérrez ajá, y otra chica que se llama Caro. Caro se salió al segundo semestre, ajá, pero Luis estuvo también desde la primaria con nosotros. ah, súper bien, También era muy cercano a nosotros y él se acabó la carrera junto con nosotros también. Entonces fuimos tres, de los cuatro, tres egresamos, que veníamos del juntos. mismo salón de la prepa. Ay, qué bonito de conocerse toda la vida. Sí. Y al momento que ya te gusta arquitectura como la opción donde sientes que ya empata más contigo, que también era lo que te decía tu mamá, que ella consideraba una carrera más formal, al momento de escoger universidad,
Me comentabas que tú en medicina te querías ir al TEC. ¿Cómo fue que decidiste quedarte aquí en Aguascalientes y elegir la autónoma para estudiar esa carrera? Bueno, mis papás estudiaron en la Autónoma, medicina, Ujú. y siempre hubo muy buenas referencias de la universidad. Y también era muy sabido, incluso yo ingresé a la universidad en el 2008, entonces en ese año no había tantas opciones como hay ahorita de escuelas Sí, justo. privadas. Y era bien sabido que para arquitectura era top one en Sí, Aguascalientes. claro, la autónoma. Y mis papás me decían, estudia localmente aquí en la Autónoma, que es una muy buena universidad, y después haces un posgrado fuera del país. Ujú. Y Ah, ya súper con bien. eso como que me vendieron la idea de olvidarme un poco del cine y entonces sí meterme a la Autónoma, Ok, sabiendo el prestigio que tiene. sí. eh, y aparte también como esa conexión con ellos, ¿no? Que ellos también estudiaron ahí, es como Sí, ese claro. sentimiento Al de final sí formar parte de tenías algo. un poco esa raíz, ya no te fuiste por medicina, pero seguiste como la línea de la misma universidad, la misma educación, y con el plus de que ellos te decían más adelante puedes salir también a otra parte del mundo a tener una maestría, Así ¿verdad? es. Sí, exactamente. Y considero también, como comentas desde chiquito, tu preocupación siempre fue mejorar tu entorno, tu ciudad, Aguascalientes, cómo puede ser mejor. Entonces, tal vez también era una buena opción estudiar aquí para que justo pudieras tener un análisis más profundo sobre la problemática, las posibles soluciones, la perspectiva de arquitectos que ya viven aquí, pero también otros que han venido de fuera y se quedaron en la autónoma también para educar a las nuevas generaciones. Entonces creo que era pues un momento muy bueno para la decisión que estabas tomando. Sí, porque si me hubiera ido de licenciatura a otro país, tal vez mi contexto Sí, hubiera hubiera cambiado estado muy totalmente. sesgado, Sí, claro. exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue los primeros semestres de la carrera? ¿Ya venías con esa duda de medicina, cine, otras cosas? Cuando llegaste a arquitectura, ¿sí te sentiste que ya era tu lugar o seguías con dudas? ¿Cuándo fue cuando ya dijiste, sí me gusta lo que estoy haciendo? No, me fue bastante mal los primeros 2 semestres y la mitad del tercer semestre. ¿En serio? Lo sufrí muchísimo porque eh, había talleres que se llaman taller de diseño básico, Ajá, que nos ponían a hacer ejercicios donde yo no veía volumen, yo no veía masa, yo no veía entorno, no veía manzanas y calles y edificios. ajá. Nos ponían a hacer composiciones con fruta, nos ponían a hacer fotografías en un cerrito con listones Sí. de tela. Son situaciones muy abstractas, ¿verdad? Que de Sí, era repente no se demasiado entienden. abstracto para mí, Sí, que ya después de un tiempo comprendes por qué se hizo así o por qué empezamos desde lo más básico, pero en su momento lo sufrí muchísimo. Yo sí, ya quería ponerme a maquetar en 3D, sí. volúmenes, accesos, patios, masa. Sí, creo que es una situación que enfrentan muchos estudiantes de arquitectura, porque muchos llegan con la idea de que van a entrar a la carrera y ya el primer semestre ya van a estar haciendo maquetas como comentas, ya voy a estar moviéndole al AutoCAD, pero llegas y es como una etapa artística donde están cambiando tu forma de ver el mundo y de ver con otra perspectiva las cosas, pero tú como estudiante no lo entiendes. Tú que yo también que pasé por eso, a veces es complicado los ejercicios que te ponen los maestros si no los entiendes o no sabes para qué funcionan, pero conforme vas avanzando, entiendes que son conceptos muy básicos de diseño que después se aplican a cualquier área de arquitectura, incluso otras ramas de diseño, que son muy cruciales para la profesión. Sí, totalmente. Entonces estuve así desvelándome haciendo geometría descriptiva, desvelándome haciendo las composiciones abstractas. Y yo estaba en mi cubículo, mis papás en la casa me hicieron una mini oficinita para estudiar Ajá, la carrera, con mi escritorio, mi computadora, una barra para hacer maquetas, mi librero. Y yo me sentía como, pues yo como muchos se han sentido, como un esclavo, ¿no? sí, Un esclavo de que, ya son las 5 de la mañana y no he acabado y no me quedó tan padre, me van a poner un 6 o un 7. sí, Entonces sí fue un poco frustrante al inicio. Y yo creo que en tercer semestre, bueno, tal vez a finales del segundo, donde nos dejaron, porque creo que hasta lo pedimos, nos dejaron hacer alguna composición un poquito más volumétrica, fue ajá, donde ya empezaron los 9 y los 10. Y dije, ah, es que perfecto. claro, es que me hacía falta que me dejaran hacer Sí, volumen, ¿no? claro, Como que me sentía que en composición bidimensional sí, no se me daba. sí, Pero ya que empezó la tridimensional fue donde
me di cuenta que, Ya, que sí me podía quedar en la carrera, porque sí llegó a pasar por mi cabeza decir, ¿sabes qué? Esto sí, como que no, pero bueno, vamos dándole chance al tercer semestre a ver cómo se ok. pone. Y como empezamos a ver ya composición tridimensional en el tercer semestre, fue donde dije, sí, esto es lo mío y me empezó a ir bien en calificaciones y como que también te vas llenando de seguridad, ¿no? Claro, eso ayuda muchísimo. Sí, entonces a lo que me comentas al inicio fue complicado porque tú primero entrabas con estas dudas de otros gustos o inclinaciones que tenías y luego ves que la carrera no era tal vez lo que esperabas o no estaba funcionando y lo que tuviste más fue paciencia. Me imagino que fuiste perseverante, paciente y dijiste, le voy a dar tiempo porque hay muchos que en el primer semestre no se encuentran y se van y es súper válido, pero tú fuiste consciente, fuiste perseverante, paciente para esperar a que la situación o los temas vayan cambiando y ver cómo te sentías en ese mundo, ¿verdad? Sí, había que aguantar y aguantamos un poquito. Tal vez llegué a un límite un umbral muy cercano a Sí, claudicar, pero me mantuve y al final fue para bien. súper bien. Y en ese tema, ¿cómo estaban tus papás? Ya que tú me comentas que ellos tenían muchísima expectativa y hasta emoción puesta en ti, en el ámbito de que tú sigas su camino, sus pasos de la medicina, de estudiar, sí, para doctor, o sea, todo esto. ¿Cómo estaban tus papás al verte que tú no estabas tan feliz, que te desvelabas mucho, que estabas batallando? ¿Cómo se lo tomaban ellos? Oh, ellos, la verdad es que han sido un respaldo enorme para mí, no solo en la carrera, sino obviamente desde que eras muy chico. Eh, para empezar, la respuesta, o sea, somos una familia pues muy cercana, muy Sí, unida. Creo que eso tiene muchísimo valor de tener el ejemplo del papá, el ejemplo de la mamá, que estamos todos juntos. Entonces, el núcleo familiar siempre fue muy positivo, ¿no? ok. Con mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, Apoyo, mucho apoyo. sí. Entonces, el yo decirles a ellos, ¿saben que no voy a estudiar medicina? No fue como que me dijeran, pero ¿cómo? ¿Sí que no nos ves a nosotros? No, 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 para nada. Ujú, Dijeron, o sea, lo entendemos, no te vamos a obligar a que estudies algo que no te gusta, sí. pero no estudié cine, estudié otra cosa antes. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues me entendieron y ya en las desveladas, pues yo creo que no solo a mí, yo creo que le pasa a todos los que estudiamos, ¿no? Que tus papás te ven que haces tu maquetita o tu volumen de geometría descriptiva y dicen, ay, qué bonito, ¿cómo te pusieron 6 o 7 si está súper bonito? Exacto. ¿Por qué no tienen una referencia, ¿no? Sí. De cuál es el 10 y cuál es Sí, el cuál es la 6. perspectiva del maestro y de repente como papás no entienden ni lo que estamos haciendo, pero ellos al ver cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le pusimos para ellos es como, no, es que cómo es posible, yo lo veo bonito y Ujú. aparte le dedicaste tanta hora y cómo es posible que vengas con un 6. Pero pues es parte del proceso de Sí. estudiantes, ¿verdad? Ok, Daniel, ya cuando la situación fue mejorando, que tú ya te sentías bien en la carrera, que las calificaciones mejoraron, pero tú desempeñándote te sentías mejor, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue cuando dijiste, esto es lo mío? ¿Qué es lo que más disfrutabas? ¿Qué te comentaban tus maestros respecto a tus trabajos? ¿Cómo fue esa etapa después de que sales por ese momento de duda y incertidumbre entre si me quedo, si me voy? ¿Cómo fue después? Pues en cuarto semestre me acuerdo que nos pusieron ya un proyecto de un complejo de varios edificios. Ajá, Eran me parece que 4 edificios ya en un terreno más amplio. Ya no era hacer la típica casita unifamiliar para una una familia, pareja, que la señora es científica y el señor es artista. Entonces ya era un complejo cultural más urbano. ok, Y a mí me emocionó muchísimo ese proyecto, al grado que aunque era cuarto semestre, y te estoy hablando que era el 2010, me clavé ya en saber cómo renderizar. ok, Porque me di cuenta que hacer un render es hacer una foto, solo que es una foto virtual. sí, Y dije, claro, o sea, esto tiene que ver con el cine. ujú, Es luz, es el material que recibe la luz, que es el material fotosensible, que es la película. En este caso, pues es digital, es la sí, la computadora. textura, Eh, y me emocioné y dije, no voy a hacer solo renders del complejo, sino que voy a hacer un video. ah, ok, Y empecé a hacer animación desde cuarto semestre, animación cuadro por cuadro V-Ray. sí, Y estaba apenas saliendo YouTube.
Tenía como 3 4 años que había salido YouTube Ok. y empecé a subir mis videos de la carrera a YouTube. Ah, súper bien. Al grado que me hice un logo, Ajá. o sea, yo siendo estudiante me hice un logo que decía Alcalá Arquitectura. Ok. Y ese logo lo ponía en mis láminas y en mis videos. Incluso le hice así, le hice una cortinilla introductoria como cuando vas al cine y ves el logo de 20th Century Fox o Ah, Universal perfecto. Studios, así animado. Hice una animación de mi logo y lo ponía Ah, al qué inicio de los padre. videos. Sí, entonces eso fue lo que te gustó en esa etapa y aparte muy temprana, porque era Ajá, cuarto semestre, cuando muchos estudiantes apenas están aprendiendo, pero el dibujo 2D, o sea, todavía no están en 3D y mucho menos animaciones, y tú ya estabas en un paso muy adelante, pues para la etapa de la universidad. sí, al grado que los profes decían, a ver, no, es que no hagas eso ahorita, de eso no se trata. Y luego compañeros de semestres más arriba, me di cuenta Sí. que usaban mi logo en sus presentaciones y decían como patrocinador oficial, o sea, burlándose de Ah, que ok. tenía un logo, pero era una publicidad a final de cuentas, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y al grado que ahora el despacho no es Alcalá Arquitectura, sino Daniel Alcalá Architects, pero hay una liga también. De hecho, se hizo una página de Facebook de Alcalá Arquitectura y subía mis proyectos, Ok. Los de la los de la universidad. universidad ahí, Ajá. y creo que en ese momento había un tope de seguidores en Facebook a 5,000. Ujú. Entonces, esa cuenta se me topó rápido, o sea, había proveedores y había constructores que Que te me empezaron a empezaban contactar. a contactar y se llegaron a los 5,000 seguidores y yo nada más subía mis Ajá. trabajitos de la escuela, ¿no? Sí, pero me imagino que a la gente ya les gustaba tu representación y aparte con ese bagaje que tenías de un ojo ya más artístico, más cinematográfico, yo creo que tú veías cómo se podía impregnar ese tipo de cosas que a ti te gustaban tanto del mundo real como la fotografía en un mundo virtual y que tuvieran ese realismo que es lo que muchas veces les encanta a los arquitectos plasmar o a los clientes. O sea, llegaste a un nivel de detalle y a un nivel de renderización que a lo mejor a mucha gente le gustó y por eso fueron siguiendo tu página. Sí. Ok, aparte del renderizado y todo esto que empezaste a hacer y que te encantaba, después en ejecución de proyectos, ejecutivos, maquetas, ¿cómo te fue en todos esos ámbitos en la universidad? Mira, yo creo que en la universidad era fuerte yo en el tema 3D y en las maquetas. ¿No? Me Ujú, fascina construir maquetas físicas. ujú. Yo disfrutaba muchísimo, no me importaba desvelarme toda la noche con tal de ponerle un súper detalle a las maquetas. La verdad es que yo al día de hoy, a mis 34 años, dirigiendo un despacho, quisiera tener menos carga administrativa, Sí, tener más tiempo para estar enfocado en proyectos y si tuviera tiempo incluso yo de mis manos haría las maquetas, ¿no? sí, Pero no solamente maquetas de trabajo, sino maquetas ya ya con de un súper detalle. O sea, proyectos, me sí. fascina construir en 3D en físico y en 3D en digital. Ah, súper bien. Lo que no era muy, muy ducho en su momento, no porque no tuviera talento, sino porque mi tiempo lo dedicaba a las maquetas y al 3D, era ya en documentar planos, ¿no? Mm, ok, Por eso siempre en los equipos, casi siempre trabajamos en equipos a partir de quinto tal vez, ajá, sexto. sí, Se trabaja ya en equipos, no trabaja solo. Hicimos una mancuerna muy interesante con mis amigos en algunos proyectos con Isaac, ah, ok, en otros proyectos con otros amigos y amigas, y donde sí era como un mini despacho, ¿no? O sea, veíamos cómo nos coordinábamos y cada quien hacía un área, digo, no que lo hagamos solo nosotros, sino todo el mundo lo hace cuando es sí, estudiante, claro. pero es interesante cuando tus compañeros tienen talento y son Sí, buenos en su área. sí, que cada quien tiene su fuerte y juntos hacen un gran equipo, porque me imagino tú aportabas en el tema 3D, maquetas, alguien en las partes más técnicas de documentación, y así juntos se iban sumando y entregaban un buen resultado al final de cuentas. Sí, y ya en séptimo, creo que a partir de séptimo me hice presidente de la carrera, de la sociedad de alumnos de la carrera, Ujú, y luego siempre mis amigos cuentan la anécdota de que los dejaba trabajando en mi casa, porque ajá, ya después del tercer semestre, el cubiculito que tenía en casa de mis papás, ya no cabía yo ya para no hacer daba. maquetas,
Entonces el cuarto de servicio en el tercer nivel, Sí. que era donde había una cama para la señora que nos ayudaba, Ajá. como nunca se llegó a quedar, Sí. quitamos esa cama y ahí construimos un estudio más grande. Mandamos a hacer la carpintería de las mesas de Ah, súper trabajo, los bien. escritorios de las computadoras. Me hice, clavé en el plafón con unos ganchos una pantalla hechiza, Ajá. una lona con un Ok. bastidor abajo para que se hiciera como una mega pantalla de cine, porque yo quería Claro. seguir con mi tema del cine, Sí. y compramos un proyector. Entonces los Ah, ok. videos o los proyectos o simplemente nos juntábamos a ver películas ahí con mis amigos de la carrera. Sí. Trabajábamos un rato y luego poníamos una película y las palomitas y en el estudio donde estábamos maquetando poníamos Ajá. una película en una proyección de Ay, como qué de un padre. minicine, ¿no? Sí, es que creo que muchos hablan, y es muy real, que en la carrera sí tienes etapas muy pesadas, de mucho cansancio, desveladas, a veces malentendidos con compañeros, eso es lo que todos saben. Pero lo que mucha gente no sabe es que también es muy padre este proceso que tú comentas de armar tu área de trabajo, donde invitas a tus amigos a trabajar o tú te vas a casas de amigos y arman sus mesas, arman todas las computadoras y nunca pueden faltar las películas de fondo, las canciones, los chistes. Son tantas horas en las que pasamos trabajando que haces una amistad también muy importante con tu equipo y se disfruta. O sea, al final de cuentas, el trabajo tiene que salir, tienes que entregar tu proyecto, pero el proceso también es muy divertido cuando estás ahí trabajando con ideas, pero mientras pones la peli de fondo, mientras platicas. Entonces, también es una etapa bonita que todos recuerdan, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Luego ya pasaron 12 años, creo, de que egresé. Este año se van a cumplir 12 años. Sí, Dices, wow, ¿en qué momento pasó tan tanto rápido. tiempo tan rápido, ¿no? Sí, O sea, 12 años que egresamos, 17 que inicié la carrera, o sea, así es es. una, es media vida Es casi. rapidísimo. Digo, no, Al pero final, la se carrera se siente siente, muy larga, pero realmente se pasa muy corta. sí. Se pasa rápido. Creo que hay una Y teoría de que cuanto más joven, o sea, más niño eres, el tiempo pasa más lento. creo que sí. Porque yo me acuerdo cuando tenía 10 años, que iba a cumplir 11, dije, no manches, voy a ser, ya estoy viejísimo, 11 años, ¿en qué momento? Pero dije, no manches, he vivido muchísimo. Sí, ¿Qué onda? O sea, yo ya quiero trabajar, yo ya quiero tener mi dinero, mi coche, mi sí, sí, casa. sí. Y ahorita que ya estás en esa edad, abro los ojos, despierto y ya tienes que pagar nómina de la quincena. Dices, ¿en qué momento pasa Claro. como que así tan rápido? Sí, Año con año se acelera muchísimo también la percepción del exactamente. paso del Sí, al mismo tiempo. tiempo la vida tan acelerada, los proyectos y todo hace que los días se te vayan rapidísimo. Y, ok, volviendo un poco al tema de la universidad, ahora cuéntanos cómo te fue al terminar, qué inquietudes, qué miedos, cómo era el Daniel que ya estaba por acabar su carrera, donde al inicio batalló un poco, pero luego disfrutó, pero luego ya se iba a graduar, tú ya sabías si querías trabajar con alguien, si te querías independizar, si te querías ir del país, ¿cómo fue tu proceso de concluir tu carrera? Bueno, yo acabé fundido, o sea, cansadísimo, porque sí me desvelaba mucho. Sí, Entonces, eh, yo durante toda la carrera, en vacaciones, me iba a un despacho ujú, a hacer prácticas. ok, Y ahí conocí a algunos eh, amigos, arquitectos, que ya habían egresado. Y una de ellas, cuando egresé, me dijo, oye, estoy trabajando en parques y jardines y necesitamos proyectistas. Pues, ¿cómo ves? Vente a entrevistarte. ujú, Y me acerqué a Parques y Jardines, que es una entidad que depende de la Secretaría, me parece, de Secretaría de Servicios Públicos Municipales. sí, Eh, y estando ahí, me dieron la oportunidad, aparte de hacer los catálogos de parques y del estado actual de los proyectos construidos de todos los parques del municipio, ujú, vieron que me gustaba lo urbano y me dieron chance de hacer un plan maestro para el Parque México. ok, O sea, como si te fijas, el Parque México es muy grande y se siente muy vacío sí, y como que hay zonas que se utilizan para ciertas actividades o deportes que no hay una infraestructura para ello. sí. Entonces propuse que hiciéramos un plan maestro con una nueva zonificación de cómo podíamos integrar
la infraestructura para acoger más deportes y que se utilizara más y que atrayera más gente ese parque, ¿no? Ok. Y estuve trabajando un año en Parques y Jardines. Y desde que egresé, yo siempre dije, yo veía que todo el mundo salía y se ponía a hacer casitas, casas Sí, habitación. Yo dije, yo no quiero eso. Y son muy pocas las casas habitación que hemos proyectado, incluso el día de hoy. sí. Yo dije, no, a mí me gusta la escala, una escala mayor, me gusta los edificios verticales desde que estaba estudiando. Incluso yo pensaba que tenía que ser una especialidad diferente para hacer torres, ¿no? Ujú. Y conforme fue avanzando la carrera, me di cuenta con amigos más grandes y con profesores de que no, o sea, realmente la carrera de arquitectura te da para que puedas diseñar ese tipo de edificios. Eh, entonces, yo busqué en Aguascalientes un despacho que tuviera esa escala y me recomendaron con Visión Urbana, Ah, sí. que son Jorge de León, Víctor Soto y Rubén, ay, se me Sí, fue el tengo apellido, entendido ¿no? que es un grupo de ingenieros, arquitectos, urbanistas, son diferentes disciplinas y hacen proyectos grandes a escala Sí, urbana. sí, yo entré justo cuando habían acabado de proyectarle a Urbica Tierra Verde Ujú. y yo de inmediato vi que el concepto que ellos traían era muy diferente a lo que se estaba haciendo por parte de otros fraccionamientos, ¿no? Sí, Y a mí me tocó participar en Muralia inicialmente, ok. en Muralia y en otros proyectos en otras ciudades, en Zacatecas, por ejemplo, uno de ellos. Y creo que estuve un año, no sé si un año o 2 años con ellos, porque a la par de que estaba trabajando en Visión Urbana, en el 2014, Alberto Sánchez, que me dio clase, Sí. eh, era nuestro profesor, nos invitó a Oscar Hernández y a mí. Oscar Hernández era mi colega estudiante, pero él iba un semestre abajo, eh, que es fotógrafo. Ah, ok. Y empezamos a hacer concursos. Nos invitó Alberto que hiciéramos el concurso de una alberca techada en el campestre. Y hubo una sinergia muy padre. Dijimos, no manches, pues no, que no quede en un concurso, hay que seguir haciendo más cosas. Ujú. Pero como cada quien tenía su trabajo, Sí, nos juntábamos en Starbucks a las 7 de la mañana, tempranísimo. como de 7 a 9, a ver qué más hacíamos o hacer los concursos. Y llegó un punto donde, como a los 6 meses, les dije, oigan, ¿saben qué? Pues ya. O sea, ya hay que lanzarnos a hacer una oficina juntos. Sí. Y fue cuando dijimos, va, y tomamos la decisión de Oscar y yo de salirnos de donde estábamos trabajando. De hecho, Oscar trabajó con Charlie un Ah, súper tiempo bien. y formamos STBX. Fundamos Ah, ok. STBX en el Ahí fue donde nació. 2014. Ok, entonces originalmente eran ustedes tres en STBX, Sí, que era Óscar Hernández, que pues es arquitecto y también fotógrafo, Alberto y tú. Y sí. los tres con esa visión un poco urbana, un poco también de fotografía, de mejorar la ciudad. Ese fue su primer enfoque al iniciar. Sí, eso en lo arquitectónico como STBX y a la par hicimos la firma gemela que era STBX Productora, Ok. que era para hacer cine, pues, o Ah, documentales. padrísimo. De ¿Cine hecho, en arquitectura? en arquitectura. Ok. De hecho, cuando nos contrataron para hacer el Parque X Villa Charra, Ajá. hicimos un documental del inicio de obra y del proceso. Ok. Y ese documental, que era un microdocumental de 15 minutos, lo mandamos a la revista Arquitectura Viva española y nos lo publicaron. Ah, padrísimo. Sí, entonces tenemos ahí un par de publicaciones en Arquitectura Viva y una de ellas es el mini documental. Súper bien. Tengo entendido que con ellos, en colaboración con STBX, no sé si todavía estaban los tres como socios o ya tú con tu oficina y ellos con su oficina, fue cuando hicieron un concurso en Rusia. Bueno, el concurso es de Rusia, lo trabajaron desde aquí Ujú. y tuvieron un reconocimiento en ese premio. No sé si nos puedas platicar cómo les fue en esa etapa. Sí, cuando fundamos STBX era 2014 o 2015 y yo a finales del 2016, en diciembre, ya para iniciar 2017, me fui a Madrid a hacer la maestría en vivienda colectiva.
Ok. que es un máster entre Madrid y Zúrich, Suiza. Es dual la materia es lo que hacemos, ¿no? Planes maestros de apartamentos y usos mixtos. Entonces, estuve todo el 2017 y regresando salió una convocatoria del gobierno ruso con el Ministerio de Construcción y Vivienda de un concurso abierto, libre, abierto a cualquier arquitecto o cualquier despacho en todo el mundo. Y hice una sinergia muy padre con María Izayaga, que es eh, pues estuvimos juntos en la maestría, ella es argentina. Entonces estábamos en Madrid todavía y dijimos, hay que hacer concursos, o sea, creemos que el primer paso acabando la maestría es empezar a hacer concursos sobre nuestra maestría, sobre Sí, nuestro claro. tema. Y en esa escala más grande que buscabas, una escala más urbana Exacto, y que impactara más en la ciudad. sí. Entonces se llegó el momento de regresar a México en 2018 y lo primero que Alberto cuenta mucho de que un día llegué a la oficina, ahí en STBX en Madero, y les dije, oigan, ya nos inscribía a este concurso. Sin Ni les preguntar, te pregunté. emocionaste y los inscribiste. Sí, y trabajamos varios meses, eran dos fases. Hubo creo que 600 inscritos Ok, y como 150 propuestas que sí llegaron, hasta el final. no a la primera fase. Ah, perfecto. En la primera fase, los organizadores seleccionaban a 20, Ujú. un shortlist de 20. En esos 20, nada más éramos los únicos mexicanos y solo había dos equipos latinoamericanos, unos panameños y nosotros, que éramos Wow. Argentina-México. Eh, y el jurado te daba ciertos comentarios para que siguiera una segunda fase, que era la fase final, los que iban a pelear por los primeros lugares. Era como una revisión del proyecto para la Ujú, segunda etapa. sí, Ok. que el jurado principal en ese concurso era Natalie Debris, que es socia de MBRDB, es un Ok. despacho holandés pues, muy, muy popular. Eh, y nos llegó la noticia, yo estaba en la playa, nos llegó un correo donde decían, ya están los resultados en la página, vayan a Qué verlos. emoción. Entonces, el proyecto de la primera fase, tú lo ves y es otra cosa con los comentarios lo que cambiamos. Ok. Digamos que se limpió muchísimo la Sí. estructura formal de los edificios, se simplificó. Platícanos un poquito de qué trataba ese concurso. ¿Qué era Ujú. el requerimiento que les pidieron o qué era lo que ustedes tenían que trabajar para ese concurso? El concurso nace porque en Rusia todavía había normativas de la época soviética en cuanto a vivienda, Ok. en cuanto a higiene, espacios, ¿Cómo qué características tenían esas viviendas? pues había mucho hacinamiento, no tenían todos los servicios, los apartamentos. Ok. eh, entonces, al actualizar la normativa, lanzaron el concurso para ver cómo refrescarse, con ideas de todo el mundo, refrescarse y ver cómo podían cambiar el sistema de vivienda de Está Rusia. interesante. De hecho, el concurso no tenía un terreno en específico, era un concurso de prototipos, Ujú. era como el Infonavit ruso, Ok. que con los prototipos ganadores iban a estar construyendo no solo en Moscú, sino en todo el país, en todo el Ok. territorio ruso, que es súper extenso, en varias ciudades donde se requiriera, iban a estar construyendo los módulos. Y no Y, todos, ¿eh? De los primeros lugares, solo nos seleccionaron algunos ajá. por concepto para que sí se construyeran. Pero luego llegó pandemia y luego llegó la guerra y pues aquí estamos. De hecho, Complicaciones. después del concurso, pagaron el premio y todo, nos contrataron la etapa de seguimiento técnico. Entonces, Ok. había un grupo de rusos en Rusia que Ujú. estaban haciendo la parte técnica y teníamos conexión a través de un interlocutor en inglés Sí. para estar traduciendo de ruso a inglés entre nosotros y ellos. Oh, perfecto. Ahora sí que tener una comunicación directamente con ellos y que ustedes realmente fueran los que estuvieran mandando cómo se va a ejecutar el proyecto para Ujú, que quede como ustedes lo planearon. sí, Ok, ¿ustedes en qué lugar quedaron en ese concurso? fue un primer lugar. ¿El primer lugar? De Ok. los 20 del shortlist, Sí. había 5 primeros lugares Ajá. que variaba por el concepto, Ajá. 5 segundos y 10 terceros. Ah, perfecto. Entonces fuimos uno de los primeros lugares, uno de los 5 primeros Súper lugares. bien.
súper bien. Y incluso no hubo rusos que ganaran primer lugar. Los Qué rusos se fueron hasta el interesante, segundo lugar. qué interesante. Sí, me imagino que ellos lo que quieren era una perspectiva nueva, diferente. Y oye, qué padre que ustedes participaron y compitieron con personas de todo el mundo, que luego creo que a veces llega a intimidar un poco. Sí. Como que dices, ay, yo soy de México con una cultura más de Latinoamérica y ellos en Europa pues tienen cercanía, tienen como que costumbres un poco más parecidas y decir, yo estoy concursando con todo el mundo y pues a ver qué pasa. Pero mira, al final el concepto fue muy bueno, Sí, la representación, el proyecto en general y pues felicidades, gracias. Ni porque te contesté es de un qué se gran... trataba. Nos pidieron hacer 10 tipologías de apartamentos, desde Ajá, 25 metros cuadrados hasta 120, ok, de estudio, luego una recámara, dos recámaras, tres recámaras, ok. y analizaban los esquemas interiores de Mm, cada uno, ujú, pero tenías que entregar los edificios completos, o sea, la planta tipo de 5 departamentos diferentes, y nuestro concepto era modularidad y flexibilidad. ok. Entonces, el mismo shell del edificio, con la estructura conceptual que propusimos, podía acoger diferentes tipologías. O sea, no Ah, solamente había perfecto. una planta tipo fija. Sí, Esa planta tipo, si había 5 de mezclados de 40 metros con los de 90 metros, en la planta de arriba, con la misma fachada, misma estructura, podías tener depas de los de 90 con los de 50. Entonces, ese concepto era como un Tetris, o como un oh, cubo de perfecto. Rubik, que Sí. tú podías manipular, cambian la zonificación, pero sigue siendo un cubo. Ah, perfecto. Eso creo que es muy interesante porque así ya no limitas al cliente que todos los edificios, que todos los departamentos del edificio son iguales y que si va a comprar uno es igual a cualquier piso, sino que ellos, según a sus necesidades y requerimientos, pueden ir haciendo el espacio según a como lo necesiten. Ujú. Entonces creo que eso fue algo muy valioso para ellos. Sí, y a partir de ese concurso, pues se vinieron proyectos interesantes como Distrito Emporium, que Sí. eran 15 torres en 24 hectáreas, un distrito de uso mixto, y se vino Aera después. Ujú. Aera tiene los conceptos de modularidad que ganamos en Rusia, Oh, y perfecto. los otros distritos que hemos estado diseñando después, Cauré, Las Torres y ahorita otro que estamos haciendo, tienen esos mismos conceptos. El desarrollador hace un estudio de mercado, pero si tienes 3 o 4 torres, el estudio de mercado rige la primera y conforme a la reacción del mercado, tú ves si esa torre con la misma estructura y fachada como en Rusia, el desarrollador va a hacer depas más chicos o más grandes y ya está preparado los módulos para que se elija la mezcla de Mm. apartamentos que va a haber. Ok, perfecto. Sí, la verdad creo que es un concepto nuevo y que ayudaría mucho para estas viviendas verticales o viviendas comunitarias, en donde a veces vemos el problema en las ciudades, que están las torres grandes, están casi nuevas y no se venden porque a la gente no le gustan o no se adaptan a sus necesidades, porque te están ofreciendo una torre que es nueva, pero que todos los departamentos son iguales con la misma cantidad de metros, con las mismas amenidades, entonces te limita un poco a lo que a lo mejor el cliente busca y yo creo que este concepto es muy bueno porque se adapta a cada persona. Si bien a veces la persona no tiene otra más que buscar un departamento que ya le da las necesidades tal cual, pero esa persona así puede a lo mejor amoldar un poquito sus necesidades con el espacio que se está ofreciendo para que se sienta más cómodo. Ujú. Creo que es una buena Sí, alternativa. porque la modularidad y la flexibilidad es tanto para el desarrollador como para el usuario final. Exacto. Porque el desarrollador puede decidir cambiar el producto de cada planta tipo, Sí, pero una vez ya construido y hecho, el usuario final puede, en una escala más hacia adentro, sí, cambiar la zonificación o liberar espacio dentro de su depa. Por ejemplo, exacto. si compró 70 metros cuadrados con 2 recámaras, Sí, en Aera dejábamos la flexibilidad para que si solamente va a necesitar una recámara, la división entre living y recámara será carpinterías. Entonces, remueves la carpintería y tú decides si tu sala es del doble de tamaño o ujú, si haces un estudio en el flex o si haces la segunda recámara ya conectada con el baño. ok. Entonces, ese tipo de flexibilidad es lo que nos hizo ganar el concurso y también lo que creo que es parte del éxito que tuvo Aera, porque Aera se vendió en Sí, preventa. Aera es un desarrollo de Grupo PAR. Diego Palomar y Caro confiaron mucho en nosotros y como recién habíamos ganado el concurso, pues con ujú, mayor razón nos dieron el empuje para poder desarrollar su proyecto y fue muy exitoso en preventa con el concepto y también con todo el material visual que se hace entre videos, sí, montajes de dron ajá. y los videos interiores que ya la gente ve cómo va a estar construido
aun cuando van apenas en los cimientos, ¿no? Así es. Ay, eso está padrísimo, porque ahora sí que cambia un poco la forma en la que se construye, en la que se vive, y también que el cliente puede visualizar cómo va a ser el espacio incluso antes de comprarlo. Entonces creo que todas esas herramientas nuevas y frescas que tenías en su momento ayudaron mucho tanto a tus clientes como a sus compradores, y al final, cuando ya el cliente tenga su espacio, pues para que viva realmente como él necesita, como le gusta y se pueda adaptar al espacio, ¿verdad? Así es. Entonces esos fueron todos los proyectos que se vinieron después del concurso, ¿verdad? Después de este concurso que los posicionó, que yo recuerdo en su momento, fueron entrevistados en Aguascalientes, me imagino que Fuimos a también, México, a la televisión ajá, también. claro, de otras partes nos buscaban. ¿Cómo fue lo de la premiación? ¿Tuvieron algún evento o fue por línea? ¿Cómo lo manejaron? No, todo fue virtual. O sea, Virtual. en todo momento fue virtual. Básicamente te dicen, estos son los lineamientos, este es el premio al que aspiras en cuanto a dinero y publicaciones. Ok, Ahora, nos pagaban por ser shortlisted. sí. Y los premios de la segunda fase dependían qué lugar ganabas. Obviamente, los Ah, primeros lugares ganábamos más que los segundos y los terceros. sí, Entonces, pues la premiación fue una transferencia y las publicaciones, ¿no? ok, Bueno, claro. varias transferencias. Fueron, creo que dos transferencias, una del shortlist y una de la final. Y es algo que nunca le voy a perdonar a Banamex. Porque ¿Qué pasó? Banamex llegó el premio y me congeló las cuentas. Mm, Como híjole, 4 meses porque decían que ese dinero era de un sospechoso. origen sospechoso e ilícito Sí. y me tuvieron congelado el dinero ahí Si es que de cuatro repente ven una meses. cantidad que llega de una cuenta rusa, está como extraño, pero al final sí llegó el premio. Sí, al Sí, final sí, tuvimos que ir al gobierno del estado que nos ayudaran a desbloquear sí, la claro. cuenta 24 horas y movernos a otro banco. Ah, súper bien. ¿Sí? No, pues qué bueno. Cosas que uno nunca se espera que suceden después de un premio y de un concurso, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya, todo bien. Sí. Ok. No, pues está muy interesante, Daniel, todo lo que nos platicas. También me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu maestría, que también la hiciste en el extranjero. ¿Cómo decidiste qué maestría tomar? ¿Qué te llevó a inclinarte por esa decisión? ¿Por qué ese país? No sé si en ese momento ya con proyectos aquí en México también tenías esa duda de que, ay, mejor me quedo a seguir trabajando en mis proyectos o me voy. ¿Cómo fue ese momento de tu maestría? Fíjate que yo también igual desde joven, con lo que veía de la ciudad que no me gustaba, decía, yo quiero vivir en otro lugar. O sea, yo veo en las películas y se ve increíble Estados Unidos, Nueva York, se ve increíble París, se ve increíble Madrid. Sí, Y fue cuando empecé a viajar y a enamorarme de otras ciudades y ver que eran unas ciudades mucho más interesantes sí. o mucho mejor conformadas no por menospreciar, pero de lo que tenemos Sí, en claro. ciudades latinoamericanas, ¿no? Sí, o más pensadas, más ordenadas, tal vez. Entonces, llegar a la maestría en una colectiva realmente fue un accidente, Ajá, porque yo había solicitado para una maestría de la misma escuela que se llamaba Maestría en Ciencias de la Ciudad, sí, con mi idea esta de ser urbanista y del diseño urbano, ¿no? Y me aceptaron, llegó la carta y me aceptaron, obviamente me emocioné muchísimo, pero a los 2 meses me hablan a la casa y me dicen, ¿sabes qué? No se va a abrir, no hubo quórum y no se va a mm, abrir este año. ¿Qué quieres? Ya había pagado. ¿Qué sí, quieres hacer? Le dije, no, pues ¿qué opciones tengo? Me dicen, pues hay otra maestría, que esa sí se hace cada 2 años, y sí se va a abrir, que se llama Máster en Vivienda Colectiva, ok, Máster in Collective Housing. Y es dual, este año va a ser dual porque va a ser Madrid, que es la exam de ujú, la Politécnica de Madrid, pero junto con la ETH de Zúrich. La ETH es una escuela top en Europa. ok, Y dije, mira, ya lo que sea, yo ya me quiero quiero cambiar de aires y me quiero ir a Europa, entonces acepté el cambio yo sin saber realmente mucho del tema, pero ahí sí, desde que inició la maestría fue como, wow. sí, Al una final de transformación. cuentas tiene que ver con hacer ciudad, por, Sí, por la claro, escala que trabajamos en la maestría de los distritos. sí, De hecho, de ahí me traje el nombre de distrito, porque en las materias, en los talleres de la maestría, nos hacían diseñar Siedlungs, como en una parte de Suiza hablan alemán, ajá, teníamos muchos profesores de habla alemana y agarramos conceptos alemanes, también italianos, ok, lo que era la loggia, los,
algunos tipos de espacios que nos hacían mucho énfasis. La loggia es como esos balcones, pero no están volados, sino que son como terrazas interiores en forma de galería, que son muy importantes para la bioclimática de los edificios. Entonces, casi en todos los proyectos, empezando por el de Rusia, hemos trabajado ese concepto de loggia. De hecho, cuando nos dieron el premio de Rusia, también nos dijeron modularidad, flexibilidad y por el uso entre interior y exterior de la membrana de las loggias. Ok. Eh, y en Aera pusimos loggias, en Caure pusimos loggias, en los proyectos que estamos haciendo ahorita, uno de ellos Colón 1517, que ya está Ujú. promocionándose, pusimos loggias también. Ah, súper bien. Creo que ese concepto de la loggia, que yo desconocía, es un concepto que también tomó fuerza después de la pandemia, Sí, cuando todos estaban en casa y veían cómo esos pequeños balcones o terrazas eran el respiro de estar todo el día en tu casa, trabajando de home office, agarrar encerrado, aire fresco. pero tenías un espacio para agarrar aire fresco, despejarte, relajarte, e incluso es sano, como dices, porque llega pues aire limpio, ventilación, iluminación, entonces hasta médicamente creo que es recomendado para los edificios Sí, y pues muchísimas propiedades perceptuales que tiene para el espacio. totalmente, porque si te fijas, por ejemplo, estos edificios donde estamos, toda la incidencia solar llega directamente a los entrepisos. Y Sí, eso, al no tener ventilación natural, o sí, ventanas superables, concentra la carga energética del aire exhausto y de la carga del sol sí, y crea una climática de que si no tienes aire acondicionado no funcionas. claro, Y en apartamentos tiene que haber una ventilación cruzada. Entonces la exacto. loggia nos ayuda a bloquear esa incidencia directa del sol y aparte nos ayuda a poder proponer cancelerías operables, deslizables, que permitan el flujo del aire. Sí, claro, exactamente. Entonces, aunque tú estés en un departamento, pero que sientas que puedes salir un poco a ver el panorama, el aire fresco, y pues sí, te digo, para relajarte, para inspirarte, para leer, ahora sí que es un espacio muy solicitado por las personas y muy valorado Sí. actualmente. Aparte de la loggia, ¿qué otros conceptos aprendiste que te volaron la cabeza en la maestría? Que dijiste, esto yo no sé usar en México ni en Latinoamérica, pero esto lo quiero dejar para mis proyectos. Había un taller con Andrea de Platzes, que es un arquitecto, me parece que es suizo, famoso por un libro que hizo. Nos puso en el taller Building Depth, Ajá, la profundidad del edificio. ok, Entonces no es lo mismo hacer un DEPA en proporción de 10 metros de profundidad por 5 de frente que así hacer es. un DEPA de 12 metros de frente por 3 de profundidad. Ujú. ¿Por qué? Porque en la profundidad, en conjunto con la orientación del edificio, va a crear unas cualidades muy particulares cuando ya lo emplazas en un sitio y tienes la orientación y ves cómo transcurre el sol y los vientos, ¿no? Ah, interesante. Y cómo funciona el esquema interior entre un depa muy profundo o un depa con mucho frente. Sí, Porque si es claro. muy profundo, tienes poca luz natural. Si es Sí, mucho frente, tal vez tienes demasiada luz natural. sí. Entonces, las respuestas del esquema interior van a depender eh, de esa incidencia y de ese intercambio energético con el exterior. Ok, interesante. ¿Ellos les recomendaron como algún cierto parámetro para esa profundidad o ahora sí que depende de cada edificio? No hay parámetros porque cada proyecto es diferente, cada terreno es diferente. Sí, En la vida real, no en la maestría, sino en la vida real, y nos ha tocado. O sea, Aera es muy diferente a Cauré sí, y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, ese es el reto. O sea, no hay así es. parámetros. Sí, ¿Cómo lo resuelves? sí. Si es muy profundo, si es medianamente profundo o si es poco profundo, ¿no? Sí, depende del terreno, de las características, de la orientación, como comentas. Ahora sí que en la maestría te enseñan a que tú tengas la capacidad de ver qué conviene más para cada proyecto, para cada terreno. Ujú. Entonces, eso también está interesante. Y lo que me gustó mucho de la maestría es que fue muy práctico. Ujú. O sea, yo, lo que te decía, cuando entré al primer semestre en la UA, Sí, decía, ay, es como que muy abstracto y teoría y, a ver, pues yo ya quiero ponerme a maquetar y sí, diseñar. La maestría sí era de, había una tercera parte lectiva teórica sí. con super profesores, pero los talleres que también eran con super profesores, de hecho, Pritzkers entre ellos, Anne Ok. Lacatón y Jean-Philippe Passal, eh,
era como que a esto vine, o sea, a la práctica. Sí, sí, luego les ponían una situación para experimentar, para practicar y que Sí, pongan esos conocimientos que los pongan en práctica sí, literal para era hacer aprender. proyectos de edificios en una semana. Oh, interesante. Sí, también muy pesado, me imagino. Sí, ¿Tenías oportunidad de trabajar mientras estudiaste no, tu maestría? Estabas completamente entregado a la maestría. totalmente enfocado Sí. a la maestría. Una vez que terminas, ¿cómo decides regresarte? ¿Nunca te surge la espinita de quedarte allá? Que no sé si surgieron trabajos allá, trabajar con arquitectos muy reconocidos. ¿Cómo fue ese proceso? Siempre me quise quedar, la verdad, yo si existía la posibilidad de quedarme, me iba a quedar. En España era muy complicado porque está muy competido el mercado de arquitectura, incluso para los propios locales. Sí, claro. Y al final de la maestría, mis amigos, entre ellos Isaac otra vez, Sí. y amigos de la licenciatura, me fueron a visitar. Ajá. Entonces, estuvimos en Madrid y luego hicimos un tour por otros países. Ah, padrísimo. Entonces, como yo había acabado la maestría, había entregado mi tesina, me habían recibido, yo ya había acabado, dije, ok, vámonos al viaje, pero previo a estar llegando a cada ciudad, voy a mandar el portafolio a despachos de la Ok. ciudad a donde voy a ir, despachos Ah, súper interesantes. bien. Y, y cuando fuimos a Praga, me contestaron que fuera a entrevista. De hecho, nos fuimos caminando del hotel a la oficina, al despacho, y me entrevistaron y les dejé una copia de mi tesina, porque saqué 3 copias de la tesina. Dijeron, hace mucho, o más bien nunca nos había llegado un portafolio de esta calidad. Wow. Si nos interesa que te quedes, puedes regresar en 2 horas para que te entrevistes con la directora. Yo Ok. no, pues, sí. Entonces me regresé caminando al hotel y ya estaba, ese día volábamos a Hamburgo. Ujú. Y me hablaron, oye, es que puede ser a esta hora la reunión. Le dije, híjole, es que me voy a ir a Hamburgo. Ah, no, bueno, a ver, ahorita te marcamos, me voy a marcar y ya recorrieron la reunión, me regresé, Ajá. tuve la reunión con la directora y me dijo, ok, ¿cuánto nos vas a cobrar? ¿Cuánto va a ser tu sueldo? Yo, no, pues tanto. Va, a ver, papeleo, tu pasaporte. Sacó mi pasaporte mexicano. Ajá. Dije, híjole, no. Va a estar bien ¿En complicado y se serio? va a tardar muchísimo tu visa de trabajo. Oh, Pensábamos que eras europeo, entonces pues no. híjole, qué difícil. Y por el pasaporte no me pude quedar en Praga. Sí. Híjole, yo creo que en ese momento sentiste, pues no sé, a lo mejor una impotencia, decepción, pero yo siempre he creído que todo pasa por algo. Tal vez tu destino era, pues, estar aquí para mejorar tu ciudad, para traer esos conocimientos acá. Pero cuéntanos tú cómo lo viviste, cómo fue ese shock de que no te ibas a poder quedar allá y te ibas a regresar. ¿Cómo lo viviste tú? Pues tuve que resignarme. Sí, Tuve que resignarme y yo creo que eso potenció la idea de lo de los concursos. Por eso ajá, luego llegando a México nos metimos al concurso ruso y aparte de ese concurso ruso hay un concurso europeo que se llama Europan, donde solo pueden concursar arquitectos, bueno, profesionales con título europeo. ok, Entonces, como mi maestría es de título europeo, tenemos acceso a poder participar en esa bienal. ujú, Y hemos participado cada bienal desde que egresamos. Ese es como mm, mi escape para ver si sí, pega algo y otra vez ganamos en primer lugar, podernos abrir mercado otra vez en Europa y en ujú, algún momento movernos tal vez. Pero, por otro lado, yo siempre he tenido un cariño muy fuerte por México sí, y por Aguascalientes. Entonces sí. dije, bueno, pues, como tú dices, las cosas pasan por algo, vámonos de regreso a Aguascalientes y vamos a tratar de aportar para mejorar nuestra ciudad, que es lo que Exacto. estamos haciendo ahorita. Sí, claro, y como comentas, al final de cuentas Europa ya es un mercado muy competitivo y tiene cercas a muchos países, tiene su cercanía con Asia, con África, o sea, al final de cuentas es una parte del mundo que está muy conectada y aquí en Latinoamérica creo que esos conocimientos que tú adquiriste de otras partes del mundo, hay muchísimo mercado y muchísimo campo de acción para trabajarlo, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Creo que hay muchísimos problemas sociales que se pueden resolver y se pueden mejorar con todos esos conocimientos que adquiriste. Justo, o sea, se dice que en Europa ya todo está hecho, ¿no? Exacto. Ya son infraestructuras urbanas consolidadas, Sí, demostradas que funcionan, por eso tienen una buena movilidad colectiva en general en Europa.
Eh, y son el tipo de temas que creo que es necesario empezar a implementar en Aguascalientes. O sea, Así es, la vivienda colectiva está totalmente ligada al tema de movilidad. así es. Fíjate cómo tenemos nuestra ciudad saturada de coches, saturada de, bueno, no saturada, más bien el dinero se va a la infraestructura vial, pero esa infraestructura vial no es colectiva. El instrumento es el coche privado, Así es. ¿no? Que tiene muchas desventajas ecológicas, económicas, de tráfico. Sí, eh, entonces también, regresándome al tiempo de niño que hacía las pistas siempre me han encantado los trenes y los trenes de pasajeros. Como que siento padre de que lo que pensaba de niño lo sigo pensando ahorita. exacto. Y ya con la experiencia de haber vivido en otros países y de haber estudiado la maestría, y creo que es algo que tenemos que empezar a empujar, no solamente la arquitectura y el diseño urbano, sino también aspectos como la movilidad en Aguascalientes, ¿no? O sea, tenemos que cambiar el formato para que, para que la ciudad se pueda hacer caminable. Porque Sí, mientras siga siendo una ciudad para el coche, no va a haber espacios públicos dignos en sí. calidad y en superficie. Sí, exacto. Al final de cuentas, pues lo que pasa en Aguascalientes y en muchas ciudades de México es que la gente pasa mucho tiempo en el coche, ya sea que trabaja a una distancia lejana, este es mucho tiempo de traslado, menos tiempo a lo mejor para estar con su familia, para tiempo para ellos mismos, y justo es lo que hace falta, cambiar un poco esa mentalidad de la movilidad, también ofrecer espacios verdes, áreas públicas, áreas dignas para que la gente se sienta segura, para que, como ese Daniel de chiquito que salía a la calle y tenía miedo que pasara un carro y los atropellara o sucediera algún accidente, brindarle a estos niños nuevos, de las nuevas generaciones, espacios seguros, Sí. que se sientan libres, que se sientan felices, y no solo de niños, sino toda su vida. Entonces creo que pues tienen un reto muy padre para Aguascalientes y para México, y pues me da gusto que están con eso. Sí, de hecho, hay uno de las imágenes del concurso de Rusia, que es una de las imágenes urbanas donde se ven los tres edificios, llamó mucho la atención porque la cámara está puesta afuera de los edificios, pero no ves coches y no ves calles, Ajá. porque los tres edificios comparten una plazoleta urbana peatonal con área de vegetación y área de niños. Ah, perfecto. Entonces en esa toma se ve esa interacción de esos niños jugando en paz sin el miedo de que van a ser arrollados. Y luego Ok. entre los primeros dos edificios y el tercero que era más alto, ves que está pasando el tranvía. Entonces, como esas Ah, ok, ideas, sí. la movilidad colectiva, el espacio público, la densidad que te da la vivienda colectiva, esos tres conceptos están en esas imágenes que nos hicieron ganar el Exacto. concurso. Sí, que al final eso hicieron en el proyecto, pero como dices, esas imágenes es el resumen de eso que quieres combinar. Ujú. Ay, Daniel, pues está muy interesante lo que nos estás platicando. Creo que algo que nos hace falta platicar un poquito es sobre tu despacho. Ya nos platicaste que primero empezaste con STBX, trabajaste con otros arquitectos en gobierno, hiciste tu maestría, los concursos. Ahora quiero que me cuentes un poco de tu proyecto Daniel Alcalá, que ya nos platicaste un poquito, pero sé que tienes varios enfoques desde vivienda colectiva, también ahorita están entrando al tema también de cinematográfica con drones, no sé, tecnologías, softwares nuevos. Quiero que nos platiques un poquito cuándo lo fundaste, cuál era tu idea inicial, si sigue el mismo objetivo, si ha cambiado. Cuéntanos un poquito de este proyecto tan especial para ti. Gracias. Mira, cuando estaba con Alberto y con Oscar, yo les decía, vamos, abarcábamos mucho, porque Sí. teníamos la productora y hacíamos, se hizo el sótano Star Wars, y Ah, luego ok. hacíamos los concursos, y luego se hacían casas de habitación, y yo les decía, ¿saben qué? Estamos abarcando mucho en el abanico, vamos como Sí, enfocando una línea de trabajo. así es. Y para tener esa libertad fue que les dije, ¿saben qué? Pues yo me voy, ahí está la marca, ahí está todo. Yo me voy y voy a hacer pues mi línea, pues. Ok. Y a partir de ahí, la filosofía del despacho, más que en sí la arquitectura, es cómo mejoramos la calidad de vida de los habitantes de Aguascalientes a través del diseño urbano y de la arquitectura, ¿no? Entonces el enfoque es planes maestro, Ujú. hacemos el tema urbano y hacemos el tema arquitectónico y hacemos el tema de interiorismo y hacemos el tema del ejecutivo y el seguimiento de la obra. Ok. Ya el proceso ahora es a través de una metodología BIM para tener centralizado en un modelo todas las especialidades. Entonces, a todos los especialistas y las ingenierías les pedimos que nos den su información en BIM
Ujú. para nosotros hacer los reportes de interferencias entre arquitectura y lo técnico. Ok. Y al final, en una maqueta virtual, eh, donde cada línea cuenta, porque cada línea tiene un valor, Sí. las familias y los atributos y todo esto, del modelo sale la documentación de los planos. Ah, En vez perfecto. de trabajar a la antigua, en Sí. AutoCAD, que era, híjole, cambió una línea en este plano, ahora manualmente tienes que cambiar todas las otras partidas donde lo afectaba, Sí. una por una, ¿no? Acá no, Exacto. acá cambias el modelo central y se actualiza la documentación Exacto. de Aparte, en todo. AutoCAD al final de cuentas son líneas que, como tú dices, no tienen información, no tienen algún valor, pero al tenerlas ya en BIM, ya cada línea que haces o cada trazo o cada familia que pones ya tiene ahí información, tiene valores, tiene hasta, no sé, costos. Tú le puedes meter infinidad de temas, entonces está muy interesante que ya trabajan con esa metodología. La metodología BIM, ¿la aprendiste tú desde la carrera, en Europa, la aprendiste después? ¿O cómo fue que optaste porque tu despacho llevara esa línea de software? Cuando recién empezamos el nuevo despacho, Daniel Alcalá Architects, fue en el 2020, que me preguntabas que cuándo lo fundamos, fue en el Sí. 2020. Vamos a cumplir 5 años ya este año, julio, Ay, perfecto. para invitarlos ahí a la fiesta. Claro. Eh, y el primer proyecto que hicimos fue en colaboración con Isaac, Ah, que con es tu amigo AM Isaac. Architects, que nos Sí. llegó ahí, le llegó a él la invitación a hacer el proyecto de la Plaza Douglas, Ok. donde está el Castillo Ortega Douglas. Y él me invitó a mí y le dije, oye, pues ya voy a hacer el despacho. Entonces lo hicimos AM con Daniel Alcalá Architects. Perfecto. Y rentábamos en un coworking Ah, ok. que era de otro amigo, Iván Díaz, de 1111 Arquitectos. Ajá. Y 1111 Arquitectos eran Iván, Nancy y Cristian Mújica. Sí. Entonces con Cristian y con ellos habíamos hecho parte de los proyectos en STBX de los ejecutivos, por ejemplo el del Parque Ex Villa Charra. Ujú. Y 1111 se empezó a especializar en BIM. Ok. Entonces, como ya estábamos juntos en el coworking, AM Arquitectos, DA y 1111, empezó a haber una sinergia de De empezar a métodos de trabajar de métodos de trabajo. trabajo. Ok. Y empezó a haber Entonces, colaboraciones. Entonces, en ese punto, ya que llegaste de tu maestría y hasta que empezaron a hacer colaboraciones, es cuando adaptas la metodología BIM. Ujú. Ah, perfecto, muy bien. ¿Qué ventajas has visto en cuestión a tiempos, a nivel de detalle, anteriormente que usabas, no sé, otros softwares como AutoCAD o más tradicionales? ¿Qué es lo que tú has visto que ha servido para tu despacho? Yo creo que el control de la información y que te dice muchas verdades. Sí, Porque cuando estás solo en AutoCAD, el modelo de render es diferente que el modelo de la planta de conjunto y es diferente que el modelo de los interiores. Y acá no. sí, Acá toda la información está concentrada así es, en un modelo federado claro, y al grado de integrarle todas las tripas que le llamo, ¿no? Que son así es. todas las Ah, las instalaciones. instalaciones, sí, Entonces creo que básicamente es control, comunicación y margen de error. O sea, creo que el margen de perfecto, error entre un modelo BIM y un modelo CAD normal, o sea, no se compara. sí, Y eso no solo nos ayuda a nosotros como despacho a tener más organización en la información de los proyectos, sino que a los desarrolladores y constructores, al hacer los reportes de interferencias, en la etapa de preconstrucción bajamos el margen de incidencias que puede haber entre estructura, arquitectura, instalaciones, ujú. que si te esperas a verlo hasta obra, es demoliciones, es Sí, al final es desperdicios, tiempo y es dinero. tiempo y dinero. Sí, Entonces, al final BIM te ayuda a ahorrar dinero y tiempo. claro. Entonces, ustedes ahorita en su despacho tienen enfoque en diseño, ejecutivos, la parte de construcción la llevan a la par con constructoras, se asocian con constructoras o cómo tienes esa parte de la etapa del proyecto. Cuando son proyectos grandes, por ejemplo, que se construyó AERA, que está construyendo Cauré o los nuevos distritos, son tan grandes que se tienen que licitar las obras. Sí, Pero no nos toca a nosotros licitar, le toca al desarrollador, al dueño así del es. proyecto, licitarlo. Entonces, como más que nada estamos en proyectos grandes, así ha funcionado. Exacto. Ahora, hemos hecho cosas chiquitas de interiorismo, oficinas. Por ejemplo, aquí en San Telmo tenemos como 5 o 6 obras. La dulcería que hicimos también con Isaac. Ujú.
STX, nosotros y con Isaac. Tenemos la oficina que la diseñamos, pero nos la armó y construyó Nancy Jiménez. Y luego nuestros vecinos de arriba lo diseñamos nosotros también porque les encanta esta oficina, entonces les hicimos Querían una algo réplica similar. arriba. En la torre 3 hicimos los seguros de planta baja al lado del lobby, lo hicimos una oficina de Newsweek en el piso 7. De todas esas obras, realmente nosotros directamente construimos una, que es la de los seguros del Toro. Ok. Y ahí me di cuenta, está padrísimo, el cliente fue fenomenal, nos pagó en tiempo, buena comunicación, pero oye que se trozó el pedacito de tubo y que no sale de la tarja, oye que la puerta de la cocina se cayó. Que no vino el trabajador, que no llegó el Ajá, material. yo dije, no, es que yo por eso no construyo, o sea, yo siempre desde que estudiaba, yo decía, yo no voy a construir porque mi carrera es de ser diseñador Sí, el arquitectónico. concepto, la De hecho, idea. en España y en Europa hay una diferencia entre ser arquitecto y ser... ¿Constructor? Sí, pero se le llama de otra forma. Mm, Arquitectos, bueno, no me acuerdo, pero el que construye es uno y el que diseña es el arquitecto. oh, perfecto. Y con lo que construimos de esa oficina dije, no, o sea, yo no puedo estar con tantos detallitos tan chiquitos, pero que hacen un Sí, volumen muy grande exacto. para hacer una oficina de 150 metros, ¿no? Mi cabeza tiene que estar en los distritos. Así es. Entonces por eso decidí, cuando haya que construir algo, tener un constructor asociado. Aunque seamos la cara principal nosotros, Sí. tener un constructor asociado que lleve lo Sí, administrativo. claro, y al final su fuerte es eso, los tiempos de obra, el personal, el material, ahora sí que ya tienen todo eso organizado y Aparejadores se llaman, ah, la otra ok, carrera. perfecto. Sí, al final ellos, las constructoras y esos grupos se dedican a eso, ya tienen todos sus tiempos súper estudiados, los costos también, y pues al final ustedes, como dices, su fuerte pues es la idea, el concepto, las vistas, el proyecto. Ahora sí que son dos cosas que se pueden complementar, pero como dices, cuando abarcas una escala grande, pues no puedes estar en tanto detalle. Es muchísimo detalle y pues mejor centrarte en lo que ustedes hacen que es su fuerte y que realmente lo disfrutas, más Ujú, importante. totalmente. Así es. Daniel, pues me da muchísimo gusto todo lo que nos estás compartiendo. Creo que vamos a ir llegando al final de esta plática, en donde yo quiero resaltar cómo desde pequeño tú tenías ya ese interés por la arquitectura, te interesaba la ciudad, la escala urbana, el veías cómo mejorar tu ciudad, luego esas confusiones que pasan como todo estudiante en ese proceso de la carrera. Algo que destaco mucho también es como tu amigo Isaac, con el que tus papás veían que ibas a hacer equipo desde el punto de vista médico, ahora haces equipo, pero ya los dos como arquitectos y sintiéndose muy felices y plenos en lo que hacen. Ujú, También como al final de todo estás ejecutando también lo que te gustaba hacer de cine, de fotografía, lo estás incluyendo en tus proyectos, todo lo que has aprendido en el extranjero, en tu maestría, en concursos, cómo estás dejando esas semillas aquí en Aguascalientes y también en otras partes del mundo. La verdad es una trayectoria muy importante, muy admirable. Te felicito porque eres muy joven y todo lo que estás haciendo. Ahora me gustaría que me platiques ya para finalizar, ¿cómo te ves tú en un futuro o tu marca? ¿Crees que vas a seguir más tiempo con el despacho? ¿Quieres tal vez en algún futuro cambiar el giro? ¿Algún proyecto que te interese para los próximos años? No sé, me gustaría que me platiques un poco sobre lo que viene para Daniel Alcalá. sí, yo creo que la etapa que sigue para mí y para el despacho es la de la consolidación. Lo que yo he visto es que para la edad que tengo muy poca obra construida, porque yo lo decidí así, yo dije, no voy a salir, no voy a egresar a construir casitas y cosas pequeñas. Pues eso repercute en que al momento de ahora, como son proyectos grandes lo que se hace, no todos llegan a construirse, Así es. porque hay factores de mercado, hay factores económicos, financieros, de construcción o hasta políticos internos en una desarrolladora que hace que no se haga un proyecto. Sí. Pues cuando me preguntan, oye, ¿cuál es tu porcentaje de obra construida respecto de obra proyectada? No, pues les digo 0.0001, ¿no? Que está ERA, que se está ahí Cauré, que está la Plaza Douglas a medias, que hay oficinas y la dulcería y los seguros, que es muy poca realmente
comparado con lo que hemos proyectado. Entonces yo creo que la etapa que sigue es sí quedarnos en Aguascalientes eh, y empezar a ver esos proyectos ya realizados, ¿no? Ok, O sea, los distritos que estamos por terminar ejecutivo y que están próximos a construirse, el edificio Colón 517 que está en el Encino, que creo que va a ser puede llegar a ser un ejemplo interesante de cómo redensificar el centro. Pues sigue ver eh, cómo, cómo en la vida real repercute en la sociedad lo que estamos haciendo ahorita en papel, ¿no? así Ya es. que esté construido y que vaya pasando el tiempo, que la gente adecue su sinergia, los vecinos de Colón, los vecinos de Aera, porque luego ves mucho ahorita desarrollo inmobiliario que está vendido pero vacío, Así es. Eso ¿no? también es un gran problema. Eso es todo un tema de que el, la capacidad de comprar de las personas no va de acuerdo en cómo se están vendiendo los inmuebles. Exacto. Entonces, ¿quién está siendo el propietario de los inmuebles? O sea, son empresarios, inversionistas que lo van a rentar en Airbnb, que lo van a rentar en la feria o que lo van a rentar si a alguien les llega el precio de renta. Pero es todo un suceso, un caso de estudio, ¿no? ¿Qué está Así pasando con es. esos depas que están vendidos pero vacíos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué hay que cambiar? ¿O Sí, por qué los estudios de mercado están marcando que sigamos haciendo lo mismo? así es. Porque al final de cuentas la ciudad es para las personas, Claro. no para el capital, ¿no? Nada más. Sí, es curioso porque mucha gente comenta que a la gente le está gustando más esta modalidad de vivienda vertical, pero vemos que los fraccionamientos que siguen creciendo horizontales también se están llenando, entonces es como algo curioso que tenemos que ver si es o cambiar la forma en la que se están haciendo las cosas o bien, más bien cambiar la mentalidad de la gente y que vean los beneficios que tiene una vivienda vertical, colectiva, con espacios públicos comunes Ujú, y liberar un poco la ciudad. Entonces, sí. son retos que vienen, ¿verdad? Sí, porque en la maestría vemos, o sea, redensificar la ciudad es para compactarla, Así para es. acercar a la gente con los servicios y Sí, que en el distrito donde vive pueda trabajar y pueda salir a comer y pueda salir a correr y pueda sacar el perro y que ujú. pueda caminar la ciudad. Lo famoso de las ciudades de los 15 minutos, ¿no? De los radios de Ah, 15 minutos claro. caminando. Y luego empezar a ver que en Aguascalientes estamos siendo vertical en zonas muy lejanas del área consolidada, también es un foco rojo. Es decir, a Así ver, es. no es hacer vertical solo por hacer negocio, es redensificar para mejorar la conectividad de la ciudad, porque al final de cuentas hacer una ciudad extendida es gastar más en recursos públicos para poner el mantenimiento de las redes de infraestructura hidráulica, sanitaria, drenaje. Entre más compacta sea la ciudad, más barato va a ser el mantenimiento y más factible va a ser poder tener una movilidad conectiva con otros sistemas de transporte. Así es. Entonces no solo es, ay, me cayó un proyecto bien padre de 100 metros de altura, pero está bien lejos del área consolidada. Sí, claro, sí. Y luego vas a hacer una torre gigante, pero si no hay servicios también es un tema para, pues para el municipio, para el gobierno, de hacer llegar todos esos servicios y bien, porque también hay temas de falta de agua, híjole, muchísimos temas que ya se salen un poco de las manos y que es importante analizar Sí, también. entonces pues es un ciclo holístico, no nada más es diseñar y ya, o sea, hay muchos factores que juegan, ¿no? Exacto. No, pues qué interesante, Daniel. Yo creo que tanto tú como los arquitectos actuales tienen retos muy interesantes, pero como te mencioné anteriormente, creo que están haciendo las cosas bien, creo que están aportando ustedes esa semilla de cambio y que sin duda alguna está mejorando la calidad de vida de las personas. También está muy padre como en tu trabajo tienes gente joven, tú estás joven, ahora sí que están dándole un toque fresco, nuevo, juvenil a la arquitectura, con nuevos procesos, con nuevos softwares, con nuevos sistemas más inteligentes, más eficientes. Entonces, como te dije anteriormente, te felicito muchísimo, te agradezco por abrirnos las puertas y sobre todo por contar un poco de tu experiencia y trayectoria para todas las personas que nos están viendo, que créeme que va a ser muy válida tu aportación. Entonces, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, a Arquitox, a Charlie, a ti, a Abraham. Gracias por el tiempo y venir a visitarnos, con todo gusto. Muchas gracias, Daniel. Esperamos que no sea la primera y la última. Eso Muchas será. gracias. Gracias. Listo. ¿Cuánto Ok. nos echamos? ¿Como una hora? Ah, te digo, más o menos es como andan saliendo los videos. Ya está. No dejo